Estamos totalmente emocionados, ha quedado muy bonita las nuevas oficinas de Radio Estéreo Universidad. Como pueden ver, estamos en una locación distinta a la que estábamos utilizando anteriormente. Esto habla de un avance también dentro de la misma universidad, la institucionalidad. Por lo tanto, nosotros queremos felicitar a todo el equipo también de Radio Estéreo Universidad por estas instalaciones nuevas de las cuales estamos utilizando todos aquellos pues que tenemos algún tipo de programación aquí en Radio Estéreo Universidad. Y ¿qué les puedo decir? Un día como hoy no, pero sí el 27 de junio pasado, y no pudimos decirles a todos nuestros oyentes y también a los que nos siguen en la cuenta de Instagram, es que cumplimos un año del programa de la Defensoría Radio. Este programa que iniciamos con la gestión del profesor Gilberto Marulanda, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque ha tenido transmisión ininterrumpida por un año, y entendiendo de que la radio es uno de los medios masivos que juega un papel fundamental dentro de la sociedad, que ha sido un instrumento para la transmisión de información que permite educar, acompañar y entretener. Desde su función movilizadora permite a la Defensoría de los Universitarios, en este caso, realizar su misión y contribuir a una cultura de paz en aras del fortalecimiento de la democracia institucional. Y bueno, parte de este programa fue pensado en ese sentido de promover los valores, promover la cultura de paz, los derechos y deberes que tenemos los universitarios. Y bueno, como también somos parte de esta casa de estudios, que vemos todas las problemáticas también que vive nuestra sociedad, pues de aquí también hacemos algún tipo de opinión en relación a la situación que se esté dando en el país y que nos interesa a todos y todas, a todos los universitarios, porque también somos parte de esta sociedad. Saludos a todos los que nos sintonizan cada lunes a la 1 de la tarde. Les agradezco la bienvenida en sus hogares, en sus espacios de trabajo, para escucharnos sobre este tema, que es un tema de mucha consulta en la Defensoría de los Universitarios, toda vez que siempre lo tocamos al principio de cada semestre, lo damos en las capacitaciones sobre derechos y deberes a los estudiantes, también a los docentes, pero se nota que es un tema reiterativo que hay que ahondar y que hay que martillar prácticamente, porque son tantos detalles que muchos no lo dominan, y es por eso que a veces a los estudiantes no les va tan bien como ellos deseasen. Y que seguramente lo vamos a tocar nuevamente al inicio del semestre, porque estamos en un momento importante para reforzar este tipo de información, y que también debemos reforzar una vez también iniciado el segundo semestre en este 2023. Es un tema diario para poder también que la gente sepa cuáles son las reglas que se establecen en este proceso. Correcto. De enseñanza-aprendizaje. Son reglas que están establecidas en el estatuto en diversos capítulos y diversos artículos, porque lo podemos encontrar tanto en el capítulo 5 de deberes de los docentes, como así en la vida académica a partir del 287, me parece, del estatuto universitario. Sí, encontramos, aquí lo tengo desde el 276. 276 también. Ajá, el 276, que habla sobre el aprendizaje de los estudiantes universitarios, cómo la universidad concibe que tiene que ser el aprendizaje de los estudiantes y cómo va a ser evaluada esto en concordancia. Habla aquí, por lo menos el 276, habla muy puntualmente de que el proceso de enseñanza-aprendizaje estará atendiendo a su rendimiento, también que debe ser continuo, que debe ser integral y que debe estar considerado y de conocimiento entre habilidades y actitudes. También que se dará especial preponderancia a formas de pensamiento reflexivo, abstracto, crítico, creativo, y que se implementará su carácter de evaluación diagnóstica, formativa y evaluación sumativa con el fin de otorgar la calificación correspondiente.
Justamente ahí es donde viene el tema, ahora que vienen los exámenes semestrales, que todo el mundo se preocupa por el tema de calificación. Pero adivine qué, licenciada Liliana, la calificación va más allá de una ponderación matemática. Claro. Porque la asistencia y la puntualidad son parte justamente de esta ponderación matemática que los profesores siempre orientan a principio de cada semestre. ¿Por qué, licenciada? Porque si un estudiante falta más del 15% de sus clases, adivinen qué le sucede. Va a obtener la nota justamente inferior que ha obtenido entre sus parciales, sus quizzes y su semestral. ¿Qué sucede si un estudiante está en la C pelada? Vamos a hablar como buen panameño, en la C pelada. Y faltó más del 15%, le toca D. Exactamente. Y si la materia fundamental se quedó. Así es. Entonces, ¿y qué sucede con aquellos que, como me pasó a mí? Voy a dar la experiencia de vida. Yo tuve una situación de sinusitis en cuarto año de la escuela de Derecho. Falté muchísimas veces porque constantemente me resfriaba, quedaba con bronquitis y las bronquitis me daban más de 10 días de incapacidad. Yo estaba a punto de quedarme sin nota en varias materias debido a mis ausencias, pero como todas fueron, como me estaba tratando con antibióticos, iba al médico, yo tenía mis constancias, mis incapacidades médicas. Todas las tuve que presentar debido a la cantidad. Todas se fueron presentadas ante la secretaria administrativa de la facultad. En el caso de que sea un centro regional, tendría que ser avalado por el secretario académico. Entonces, ¿qué sucedió? No me quedé sin nota. ¿Por qué? Porque todas eran ausencias justificadas, porque casi podía decirse que estaba llegando al tercio de las ausencias. Y eso me tenía bien preocupada. ¿Por qué? Porque justamente el tema es que uno no debe pasarse del 33% o el tercio de las ausencias. La licenciada Lilia me estaba conversando conmigo previamente a esta entrevista para más o menos delinear los temas de la entrevista y la licenciada me decía, si traducimos el 100% de horas de clase, más o menos sería como 45. Justamente porque uno siempre tiene que presentar las ausencias justificadas. Y esa es otra, que hay que hacerla por escrito. Por escrito. Muchas veces nos llegan situaciones a la defensoría donde tenemos toda la voluntad de hacer las consultas, de poder orientar, de poder ayudar en relación a este tipo de inconvenientes que a veces se le presentan al estudiante, porque entendemos de que la vida a veces es un poco complicada, vivimos en una sociedad pues ajetreada, si uno también incluso como trabajador pues le resultan situaciones que a veces uno que la tardanza y tiene que estar justificando también la tardanza, también como trabajador en esta institución tenemos que justificarlo. Es otro tema que podríamos hablar en el futuro en relación al tema de las asistencias y tardanzas que establece el Manual de Carrera Administrativa del Funcionario Público de la Universidad de Panamá. Pero en este caso que estamos viendo el proceso de aprendizaje, nos encontramos que los estudiantes no tienen una evidencia a veces. Una vez me tocó el caso de un joven que había sido hospitalizado. Exacto. Y él no sabía que él tenía que pedirle a su médico que le tramitara la constancia en el hospital para él poder aportarla. Porque él me dice, me quedé sin nota. ¿Y faltaste? Sí, estuve hospitalizado. Yo dije, santo padre. ¿Y usted presentó su certificado médico? No. Yo decía, pero ¿cómo no le vas a hablar a tu médico que faltaste a clases para que él te tramite? Porque él da la orden, se tramita en el hospital y el hospital te gira. En caso de una hospitalización te gira el certificado médico y tú lo presentas por escrito debido a la cantidad de ausencias. Se presentan ante el secretario administrativo, vuelvo y repito, o el secretario académico, si es un centro regional, para entonces avalar esas ausencias y que usted pueda obtener su nota. Y hoy en día, o sea, que venimos de una pandemia, bueno, ya la emergencia se levantó, pero igual el COVID sigue todavía en nuestro país, en el mundo, y pues que podemos ser propensos a enfermarnos no solamente de COVID, sino de cualquier otro tipo de enfermedad, de influenza. Y resulta que la gente piensa que esto es algo como que yo hablé con el profesor. Y yo le dije al profesor y le dije que estaba enfermo. Y el profesor nomás que, y le informé, bueno, a veces, y le informé por chat.
o lo llamé por teléfono y le dije. Y muchas veces, y el profesor que me va a decir, ok, claro, porque el profesor no se va a poner a discutir en ese momento si es cierto, si es verdad que usted. Pero un profesor puede tuvo tener la urgencia. 60, 80 estudiantes por salón. ¿Cuántos estudiantes tiene un profesor? Vespertino. Entonces, también hay que apelar a que los profesores difícilmente van a tener la retentiva para tantos estudiantes. Y entonces la sorpresa viene al final del semestre. A veces mucha gente dice, no, tenía COVID y me falté 5 días y me sentía mal y me fui hasta los 10 días. Y se me complicó, me fui 10 días. Entonces, exacto. Entender de que un día que falta, por lo general, muchas de los contenidos los damos en 2 horas de clase. O sea, que si usted falta un día, en realidad faltó 2 horas. Y así va sumando, no es que es 1 hora, son 2 horas. Y si su plan, como decía al inicio, está establecido, que son 45 horas en el semestre, vaya restando. Y si usted no justifica... 2 días pueden ser 3 a 4 horas. Exacto. 3 a 4 horas dentro del total de horas de ausencias. Exactamente. Si tú tienes una materia que tiene comprendida, que la das 2 veces a la semana, y cada una son de 2 horas, son 4 horas a la semana, que si usted faltó la semana son 4 horas que ya faltó. Entonces, cuando vamos a ver eso y lo vemos manifestado al final, la sumatoria, pues definitivamente se va a ver impactada la asistencia del estudiante, y podemos entonces estar corriendo el riesgo de que nos tengan que calificar si no ha sido justificado. O lo peor, quedarnos sin nota, que eso es lo que metemos si no hemos sido cuidadosos en la entrega de las justificaciones. Ahora bien, hoy comenzamos la fase de los exámenes finales, lo cual es muy importante, que es para determinar si usted llegó a ese grado de conocimiento alcanzado según los objetivos generales y específicos del curso. En ese sentido, puede ser oral, puede ser escrito, y hay muchos que nos cuentan que son prácticos, son trabajos. Pero debe valer, y aquí es donde viene que tenemos que poner atención a qué es lo que nos dice el profesor al principio del semestre, porque él puede valer del 30 al 40% del total de su nota. Por eso es que es tan importante que, obviamente, aprobarlos. Pero no solamente es el hecho de aprobar el examen final, porque también hemos tenido casos de estudiantes que dicen que yo no sé por qué me quedé si a mí yo saqué 100 en el semestral o saqué 95 en el semestral. Pero ¿qué sucede? Todo esto tenemos que ver la valoración en conjunto de cuánto valían los exámenes parciales, porque un examen parcial puede valer también del 30 al 40 el total de parciales, del 30 al 40%. Entonces tuvimos el caso de un joven que le fue muy bien en el semestral, pero se había quedado en sus semestrales, en sus notas parciales. ¿Y qué se sucedió con la ponderación de los exámenes parciales? Arrastraba su nota, y por eso es que el joven se había quedado en su examen final. Es que aquí hay que tener claro, ¿no? Tanto para profesores como para docentes, y más los profesores que están apenas iniciando la vida académica en la docencia, siempre es bueno recordar esto. Uno, que no se puede poner un solo parcial en el semestre. Como mínimo, el estatuto establece que son 2 parciales. Exacto. Y que la sumatoria de los parciales, porque pueden ser de 2 a 3 a 4 parciales que usted establezca en el semestre, pues está entre el 30 al 40 de la nota final. O sea, usted no puede estar ni menos del 30 ni más del 40. Más del 40. Ojo, y hay profesores que les dan una gabela adicional al estudiante, porque puede ser del 20 al 30% pruebas cortas, que le llamaba el profesor Saldívar parcialitos, que son los famosos quizzes. Puede ser la asistencia a seminarios y congresos, pueden ser presentaciones orales, que muchos le llamamos charlas, participación en conciertos para efectos de la escuela de música, por ejemplo, y así sucesivamente. Eso puede ser del 20 al 30%, incluso en su conjunto. Que hasta hay docentes que la participación en clase la encajan dentro de este 20 a 30%. Ayuda al estudiante justamente
porque le va restando peso al semestral que suele ser pesado para ayudarlo y que tenga una mejor ponderación. Es importante que los estudiantes también conozcan, porque a veces dentro de este proceso, pues tanto los profesores tienen que respetar lo que dice el estatuto, como el estudiante también tiene que apegarse al estatuto. Y tiene que ver con esas otras actividades. El estudiante tiene que estar claro que si hay algún tipo de simposio, o sea, algún tipo de seminario o una actividad que puede ser una participación en congresos y demás, y eso acarrea costos, eso tiene que discutirse, tiene que haber una aprobación del director de escuela o de coordinación de escuela o de extensión. Tiene que haber esa aprobación y tiene que discutirse y ponerse de acuerdo con los estudiantes, el profesor, de cómo se van a sufragar esos gastos. Y eso tiene que ser al inicio del proceso del inicio de clases. No es que va a ser a mediados o al final, sino que tiene que ser desde el día 1, así como se da la ponderación, tiene que haber una discusión de este... ¿Recuerdas, Lilian, que en criminalística tenían una muy buena práctica? Desde el principio nos indicaban el porcentaje que nosotros hacíamos en criminología, la visita a las cárceles. Es justamente dentro de este 20 a 30% del valor de la nota de actividades adicionales. Y recuerdo que el profesor nos decía, cada visita a un centro penitenciario cuesta o vale tanto. Entonces es muy importante que los jóvenes estén pendientes de eso, porque todos estos puntitos ayudan a obtener una mejor nota final. Mira, a mí me gusta dar estos tips porque uno viene también de la vida estudiantil, pero también uno entiende lo riguroso que debe ser todo lo que se le exige al docente, al profesor, una vez está en este proceso de evaluación. Pero los estudiantes también deben saber, como los docentes, que, como bien decía, solo como mínimo 2 parciales. Y también hay un tope para entregar esos parciales. Oh, sí. Y ahí me acuerdo prácticamente, como dice el profesor Gilberto Marulanda. Porque una vez que también usted entrega el parcial, eso es, el profesor siempre nos lo dice a los estudiantes, nos lo dice a nosotros. Una vez usted entrega la prueba también se convierte, no solamente si usted hace una prueba sumativa, sino que a la vez también es formativa, porque usted discute, es una herramienta didáctica. Usted discute con el estudiante una vez que usted entrega. Es correcto. Y ahí, después que usted entrega, usted tiene unos días para entregar los parciales, que no puede pasarse, son 10 días hábiles para poder entregar los parciales al estudiante y discutirlos en clase. Y asimismo sucede con los semestrales. Una vez, 7 días después de la entrega del último final, el profesor debe entregar notas, 7 días hábiles. Pero eso sí, no solamente para esta fecha, para esta entrega se debe contar los exámenes ordinarios, sino que también los extraordinarios. Para los extraordinarios se deben, en el caso de la Facultad de Derecho siempre están establecidos, pero para el resto de las facultades deben ser solicitados mediante nota a su secretario administrativo o su secretario académico. Exactamente. Y eso es muy importante porque te da una oportunidad. Nosotros que manejábamos tanto, a veces te querían chocar un semestral con otro y sabías que tenías una fecha extraordinaria para poder presentar la prueba y prepararte tranquilamente para un semestral y después posteriormente en la fecha extraordinaria que tenías con otra materia poder presentar el examen en fecha extraordinaria, lo cual era una ayuda. Sí. En realidad es una ayuda. La fecha de examen extraordinario es una ayuda. Y por último, quiero recordar que ¿con cuál nota se debe aprobar un curso? Con C si es una materia fundamental. Puede pasar con D siempre y cuando usted la mejore en el futuro. Y bueno, yo creo que prácticamente ya nos están diciendo que hemos cumplido el tiempo. Ya viene la guillotina de John Suida. Y sin duda alguna, esto es un tema que todavía da para más. Hay cosas que se nos han quedado, como los exámenes de recuperación, el de convocatoria, el de suficiencias. Hay más detalles a desglosar, quizás lo hagamos en otro programa al inicio de este semestre, porque es bueno recordarles tanto a profesores como a estudiantes
pues que estos procesos de evaluación están establecidos en el estatuto, no es algo antojadizo. Es un derecho estudiantil. Es un derecho al estudiante, pero también le da esa certeza al profesor de poder exigirle a los estudiantes al momento de que salgan estos inconvenientes donde a veces el estudiante no cumple, pero también hay momentos pues donde el profesor también tiene que ser empático y entender de que también están establecidos esta forma de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, licenciada Lilian, muchísimas gracias por su invitación, como siempre es un placer acompañarla. Yo me siento, bueno, agradecida, sobre todo a nuestros seguidores, que hemos tenido una masiva convocatoria por Instagram. Sí, hemos tenido bastante gente que está atenta, lo cual nos hace feliz porque este mensaje va a llegar justamente en este periodo. Y bueno, solamente nos queda que sigan atendiendo y participando en las cuentas de Instagram, que nos realicen las consultas que quieran hacer sobre qué programas también les interesaría, sobre temáticas de derechos que tenemos en la vida universitaria. Y bueno, los esperamos para el próximo lunes con otro nuevo programa de la Defensoría Radio. Hasta pronto.